Buenas tardes a todos. Continuamos con la parashá de la semana de la lectura de Torá anual. Esta se llama Y envió Bashilach, es su nombre en hebreo. Continuamos con la historia de Jacob y lo visto en el video anterior, cuando él se va de la familia de su esposa, ¿no? Labán, de su suegro Labán, ¿no? Que lo venía engañando durante años. Entonces decide ir a la casa de su familia y encontrarse nuevamente con su hermano y sus padres, ¿no? Entonces acá empieza el temor de Jacob de encontrarse y reencontrarse con su hermano y cómo va a reaccionar este, ¿no? Entonces vamos a leer en el texto de la Torá, ¿no? Que Jacob envía emisarios para que vayan preparando el camino y a ver cómo los recibe ellos, para que le avisen a Esaú que él venía en camino. Entonces Esaú, y por intermedio de esos emisarios, le dice que va a ir con 400 hombres al encuentro. Por eso esto hace tener temor a Jacob, y es ahí donde él decide e idea un plan por si lo ataca a su hermano, ¿no? Y divide su batalla, o su campamento en dos, ¿no? Y es cuando pasa el campamento y queda solo, es ahí cuando Jacob tiene un encuentro con un ángel de Dios y pelean durante todo el día y la noche, ¿no? Y entonces este ángel le dice: suéltame porque ya está rayando el alba, ¿no? Entonces Jacob le dice: no te soltaré hasta que me bendigas. Entonces ahí el ángel le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y él le dice: mi nombre es Jacob. Es ahí cuando este ángel, le dice que a partir de ahora no se va a llamar Jacob, sino será su nombre Israel, porque has luchado con Dios y has prevalecido. Entonces, en ese encuentro, este hombre Jacob le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y este ángel, así como pasó con Sansón, ¿no? Cuando se presenta el ángel del Dios a Manoa y le pregunta a Manoa cómo se llamaba, este ángel le da una respuesta muy similar, que dice: ¿por qué preguntas mi nombre? Y en el caso de Manoa le responde: es un nombre que está escondido. Entonces, hay mucho misterio para saber quién es esa persona. Algunos creen que es el Mesías, que, 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 que después iba a venir. A otros creen que es un ángel de Dios o alguien que no sabemos bien. Lo cierto es que era una figura celestial que tuvo un encuentro con Jacob y le cambia el nombre, que también, o sea, por orden de Dios iba a ser así, ¿no? Luego de esto, Jacob ve que Esaú viene con 400 hombres a su encuentro y se postra y se arrodilla para que su hermano lo perdone. Y es así que el hermano lo ve, lo perdona, y ahí leemos en la Torá el perdón entre estos dos hermanos, ¿no? Se reencuentran, se abrazan, se perdonan uno al otro, el otro lo aconseja de que venga a sus pagos, pero Jacob decide ir por otro camino, ¿no? Que ya había sentido la bendición de su hermano, y es ahí que él se dirige a lo que después él va a nombrar como Sukkot, donde arma una azúcar, y por eso después también está la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, ¿no? Donde sale de ahí, donde Jacob erige una azúcar, ¿no? Una cabaña para sus animales. Podemos leer entonces después en el texto una situación grave que pasa con la familia de Jacob, y es que su hija Dina sale a reconocer la tierra y a ver cómo eran las mujeres de ese tiempo, y ahí la ve Siquem, ¿no? Uno de esos príncipes de esos lugares, ¿no? Que decide tomar a Dina, por así decirlo, en realidad la viola, ¿no? Y comete ese pecado, ¿no? Con la vida de ella. Entonces se entera Jacob, se enteran los hermanos, pero el padre de Siquem pide a Jacob y a sus hermanos que por favor se la entreguen en matrimonio, cuando debería haber hecho al revés: primero pedir el matrimonio y después haber estado con ella. Como el hijo se enamoró y quedó su alma ligada a la de Dina, pide a los padres por favor que se la den en matrimonio. Entonces los hermanos de Dina planean un plan bastante maléfico, que les dice que todos nuestros hombres están circuncidados, entonces si ellos quieren ingresar al pueblo nuestro, se tienen que circuncidar. Ellos aceptan y deciden ir por el pueblo, y le dicen: no, si nos circuncidamos vamos a ser como un pueblo solo, vamos a ser uno, vamos a ser parte del pueblo, sus mujeres se van a casar
con los nuestros y nosotros nos vamos a poder casar con sus mujeres y así. Entonces el rey convence al pueblo y cuando están en el tercer día, que es el día del más profundo dolor para los que se circuncidan, ¿no? Los hijos de Jacob, Leví y Simeón, atacan el campamento y arrebatan la vida de un montón de hombres que estaban circuncidados. Y así, por así decirlo, ¿no? Se ejecuta la venganza de su hermana. Entonces esto produce en Jacob repulsión, porque obviamente es un hecho aberrante. Engañaron a ese hombre diciéndole que iban a ser parte del pueblo y ahora iban a hacer que otros pueblos estuvieran aberrantes hacia él, ¿no? Entonces es ahí que Jacob, y es lo que vamos a leer ahora a partir del capítulo 35, pero recordando lo anterior, ¿no? Que Jacob había robado la bendición de su hermano Esaú, pero ahora él luchó por la bendición de Dios, ¿no? Con el ángel hasta la tercera. Luchó por esa bendición y la obtuvo. Y podemos leer entonces ahora sí, en Génesis capítulo 35, en adelante, que dijo Elohim a Jacob: levántate, sube a Betel y radícate allí, y haz allí altar al Dios que se te apareció cuando viste delante de Esaú tu hermano. Y dijo Jacob a su familia y a todos los que con él estaban: despréndanse de los dioses extraños que hay entre ustedes y purifíquense y cambien sus vestidos. Levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar a Dios, el que me respondió en el día de mi angustia y que estuvo conmigo en el camino por donde anduve. Y entregaron a Jacob todos los dioses extraños que sus manos tenían, los zarcillos de sus orejas, y los escondió Jacob debajo de la encina, cerca de Shachem. Y partieron y fue el temor de Dios sobre las ciudades de sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y vino Jacob a luz en la tierra de Canaán. Ella es Betel, y él y toda la gente que él estaba. Edificó allí un altar y llamó el lugar Dios de Betel, pues allí se descubrieron a él los ángeles en su ida ante su hermano. Ahí vemos otra característica de la familia de Abraham, ¿no? Que todos hicieron altares a Dios, invocaron el nombre de Dios ahí, ¿no? Abraham hizo altar a Dios, levantó un altar y lo consagró para el Señor. También lo hizo Isaac y también lo hizo Jacob. Herencia familiar, de familia a familia, costumbre de familia a familia, de levantar en un lugar altar a Dios y convocar el nombre de Dios allí, ¿no? Después podemos leer a partir del 10 que dice: Dios, tu nombre Jacob, no será llamado más tu nombre Jacob, sino será Israel. Y llamó su nombre Israel. Y le dijo Dios: yo soy Dios Todopoderoso, fructifícate y multiplícate, pueblo y congregaciones de pueblos saldrán de ti, y reyes de tus hijadas saldrán. Y la tierra que di a Abraham y a Isaac, a ti te la daré, y a tu simiente después de ti daré la tierra. Y se elevó Dios de sobre él en el lugar en que habló con él, y erigió Jacob estela en el lugar en que habló con él, estela de piedra, y derramó sobre ella libación, y vertió sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre del lugar en que habló Dios con él, Betel. Y partieron de Betel, y había aún como un trecho de tierra para llegar a Efrata. Y parió Raquel, y se dificultó en su parir. Y fue en su dificultar y en su pedir, y le dijo la partera: no temas, que también este es un hijo para ti. Y fue, al salir su alma, pues ella murió, llamó su nombre Ben-Oni, hijo de mi dolor. Y su padre lo llamó Benjamín, que eso significa hijo de la felicidad. Y murió Raquel y fue enterrada en el camino de Efrat, ello es Betlahem. Y erigió Jacob lápida sobre su sepultura, y esta es la lápida de la sepultura de Raquel hasta hoy, ¿no? Ahí vemos también, en la lectura de la Torá, que Jacob sigue siendo bendecido por Dios, ¿no? Y que él se enoja con sus hijos por el pecado que habían cometido, los errores que habían hecho, ¿no? De engañar al pueblo. Pero Dios respeta su alianza, su pacto con Abraham, con Isaac, ¿no? Y con él, ¿no? De que su descendencia heredará la tierra, ¿no? Y que él iba a bendecir a todas las naciones por intermedio de ellos, ¿no? Y vemos ahí también, ¿no? Que la vida de los hijos de Dios, no solo que podemos tener temor y miedo, ¿no? Que Dios puede liberarnos de ese temor y miedo, sino que también podemos pasar dificultades. Quizás el camino que tuvo que hacer Jacob y todos estos escapes de ir de tierras a tierras provocó en Raquel que tuviera un embarazo doloroso, ¿no? O que fuera mal y que terminara muriendo, ¿no? Al parir, al dar su hijo, ¿no? Y ella, desde su dolor, quiso poner ese nombre a su hija, tratando de
O sea, no quizás entendiendo que podría producir en Benjamín después, ¿no? Si hubiera llamado Ben-Oni, una tristeza que podía llevarla toda su vida. Entonces Jacob dice, no voy a llamarlo así, va a ser hijo de mi felicidad. Primero porque era el hijo de la mujer amada. Ya tenía a José y ahora tenía a Benjamín, ¿no? Y lamentablemente a veces pueden pasarnos estas cosas y es donde uno se debe aferrar a Dios. Y también tener la seguridad y la tranquilidad, como hizo Jacob, de cambiar el nombre, ¿no? Para no provocar una maldición o un mal estado en esa persona. Imagínense si ese hijo hubiera crecido con ese nombre, quizás hubiera sido amarga toda su vida, ¿no? Esto fue un poco la parashá de la semana. Después sigue Génesis 36, donde está toda la descendencia de Esaú, que se estableció en el monte Seir, que se tuvo que vivir con Jacob porque el ganado era demasiado grande, así como hicieron Abraham y Lot, ¿no? Se tuvieron que separar, ¿no? Y cada uno buscó su camino y también su enseñanza y su estilo de vida. Esaú siguió su vida, Jacob siguió su vida con el Dios de Israel, ¿no? Y esa es la decisión que tomó Jacob. Esto fue un poco la parashá de la semana, espero que haya sido de bendición y nos reencontraremos seguramente el próximo sábado. Que Dios los bendiga.